Seguim, doncs, amb aquest ordre del dia, aquesta programació. Com veuen, ja tenim disposats els speakers, els ponents i ponentes d'aquesta segona taula rodona, on ja entrem en matèria, com veuen, amb aquest agent IOP contra el doctor No, una bona manera de posar en escena i amb aquesta màxima abordarem aquesta immersió amb la interoperabilitat. I ho diem així de manera pausada perquè fixin-se que la paraula ja ens costa de per ser, costa de pronunciar. Interoperabilitat. Interoperabilitat. Per què costa tant estimar-se-la? Per què moltes administracions la deixen al final del seu roadmap? Per què els beneficis cap a la ciutadania i les relacions interadministratives no compensen doncs, tots els esforços que hi ha al darrere invertits pels requeridors? Com comentaran també els nostres convidats, si és una obligació legal, per què costa tant interoperar? Aquesta taula rodona obriran doncs, uns quants melons IOP perquè puguem valorar aquestes eines, perquè la gent se les sàpiga totes de pe a pa i vagi ben preparat també per la millor defensa en aquesta batalla contra el doctor No. Per tal doncs, d'innovar, d'automatitzar i ser cada vegada més i millor proactius. Per tant, un plaer presentar-los als ponents que seguiran dins el decàleg amb el que hem començat aquesta jornada, d'aquells 10 punts i màximes, potser equilibrant la passió i la paciència. Seria el punt número 5 d'aquest decàleg, quan ens diu que el foc de la passió és vital per mantenir l'energia, però els grans canvis necessiten de temps per consolidar-se. Per tant, aprenem a perseverar i a respectar els ritmes del canvi. Per tant, aquesta interoperabilitat també està alineada. Ponents que tindrem en aquest debat, com veuen, un plaer donar la benvinguda a la senyora Rosa Gallego, cap de l'àrea per la gestió de solucions digitals corporatives de la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, el senyor José Antonio Eusamio, vocal assessor de l'Agència Estatal d'Administració Digital, el senyor Toni Merino, gerent de l'Ajuntament de Mataró en aquest àmbit, i la senyora Gemma Barona, responsable del Servei Via Oberta d'Interoperabilitat de l'Administració Oberta de Catalunya, de l'AOC, del Consorci. Qui ens moderarà aquesta taula rodona és Máximo Fraile, vicepresident de la Fundació Novagop, una organització sense ànim de lucre que impulsa aquesta innovació pública des d'un ecosistema obert, des d'on es generen aquestes sinergies i s'apliquen idees i solucions a aquests problemes públics partint d'una base científica amb una filosofia de col·laboració en xarxa. Per tant, molt alineats amb aquesta revolució dels governs intel·ligents, així que també una taula que serà en castellà. Adelante, Máximo, todo suyo. Un aplaudiment, doncs, per aquesta taula rodona. Anem a per aquest IOP, l'interoperabilitat. Buenos días y bienvenidos a esta mesa. Bienvenidos a Sanadú, que me han dicho que es como han llamado a la interoperabilidad ya esta mañana, o sea que bienvenidos. Os han estado dando un numerito porque para fidelizar y agradecer vuestra asistencia, al final vamos a hacer una pregunta relacionada con la interoperabilidad y llamaremos a 2 personas a que la respondan, y aquellos que acerten se llevarán una botella de vino de Rioja, que para eso vengo desde mi tierra y me apetece compartirlo con vosotros. Bien, muchas gracias en nombre de todos los ponentes y evidentemente en el mío propio a la organización por llamarnos a participar en este tema tan apasionante, porque es la base para uno de los principios de las administraciones, simplificar y hacer más sencillo el servicio a los ciudadanos. Antes de entrar le preguntaba a Miquel Estapé qué porcentaje de servicios se hacen hoy en día con registros electrónicos, el 70%, es decir, si ya solo un 30% lo hace presencial, no les hagamos que tengan que escanear, que tengan que hacer PDFs de los documentos para adjuntarlos electrónicamente. Trabajemos la interoperabilidad. Pero bueno, es muy difícil en 2 minutos explicar cómo funciona la interoperabilidad, y así que me voy a permitir explicaros para qué sirve la interoperabilidad. Y me vais a entender porque lo habéis visto todos continuamente. Poneros en situación, una serie o una película policíaca americana. En cuanto tienen el nombre del sospechoso, se van al ordenador, empiezan a teclear, vive en tal sitio, residencia. Pero es que además tiene una cabaña en las montañas rocosas, catastro. Tiene familia, tiene 2 hijos, padrón. Tiene o no tiene antecedentes de delitos penales, justicia. Tiene 2 vehículos y además ha tenido 3 multas, Dirección General de Tráfico. Es familia numerosa, es decir, todos los datos están interoperables. Luego nos lo dirá José Antonio, además de los que tenéis aquí en la OC, a nivel nacional hay más de 200 datos ya interoperables. Es evidente
que si estamos hablando es porque hay problemas. Ese era un ejemplo que lo habéis vivido. Os pongo ya un ejemplo concreto que me pasó en el año 2017, que yo llevaba la interoperabilidad en el Gobierno de La Rioja. A través del Ministerio recibimos la solicitud de la Universidad de Valencia para acceder al dato de familia numerosa de La Rioja. ¿Para qué? Para que si algún alumno o alumna de La Rioja se matriculaba en Valencia y era familia numerosa, que no tuviese que aportar la fotocopia del libro de familia. Eso es lo que espero que consigamos con lo que vais a ver aquí a continuación. Pero es evidente que si estamos hablando de interoperabilidad después de casi 10 años de la Ley 39/2015, es porque hay un doctor no. Y lo que nos van a decir no 4 agentes, sino 4 generales de la interoperabilidad nos van a responder a 3 preguntas. ¿Cuáles son los problemas, las dificultades? ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente para mejorarlo? Y cómo vamos a conseguir, cómo vamos a seguir en el futuro. Así que, sin más preámbulos por mi parte, voy a hacer la primera pregunta y vamos a ir desde, digamos, lo más cercano, que es el Ayuntamiento, a luego la AOC y luego la Generalitat y el Ministerio, para que vayan sumando las respuestas y lo puedan hacer de una manera más sintética. Como digo, ¿cuáles creéis, Toni, tú que vas a ser el primero y con 4 minutos de reloj que tenemos el cronómetro, que son los elementos, los requisitos dentro del procedimiento para conseguir la autorización, y cuáles son los problemas que una vez que se ha conseguido el tener la autorización para consultar, ¿por qué no se consulta? Cuando quieras, Toni. Buenos días. Agradecer a la organización que nos haya permitido participar de esta sesión. Yo voy a intentar ser breve y, como son 4 minutos, me voy a centrar en 3 ideas que igual parecen simples o son simples, pero que creo que nos pueden ayudar a iniciar este debate y esta reflexión. Empezaré mirándonos el ombligo, que es lo que nos gusta a los que trabajamos en la Administración, mirarnos nosotros el ombligo, y hablaría desde interno a nosotros, entre los diferentes niveles de Administración, y luego, si tengo tiempo, que creo que sí, poner en el foco el ciudadano. Si tengo tiempo, también es una de nuestras características, que habitualmente el ciudadano es si queda tiempo. La primera idea muy básica, es interna. A veces es más fácil pedir que buscar. Y en ese sentido, en muchos casos, la primera dificultad la encontramos en nuestros propios equipos, y posiblemente por unos sistemas que yo soy de la teoría que habitualmente la modernidad en las administraciones tiene un componente de capas de cebolla, donde la modernidad cada 3 o 4 años superpone una nueva novedad. Y esa dificultad hace que muchas veces nosotros internamente no acabemos de estar lo suficientemente endresados o ordenados como tocaría. Por lo tanto, un primer elemento creo que es interno, porque siempre es más fácil pedirle al ciudadano que te aporte algo que no a ver dónde lo tenemos y dónde lo encontramos, ¿no? Esa es una primera idea. Una segunda idea hace referencia a la relación entre los diferentes niveles de administración. Con la legitimidad democrática que nos da a los gobiernos locales, decir que somos también un nivel de administración que deberíamos estar superando los estándares, sí que diría que hay un elemento fundamental que es la confianza. Creo que falta confianza. Nosotros, por un lado, desconfiamos habitualmente del ciudadano. Yo me he encontrado en alguna de mis experiencias aquella idea de cuando se aprobaron en el ámbito de la tramitación de las licencias la Sabantat o el comunicado, nosotros nos inventábamos qué artilugios podíamos articular, porque como no nos fiamos y pensamos que nos van a enredar, pues siempre es más fácil volverles a pedir más cosas, ¿no? Por lo tanto, de cara al ciudadano, un elemento es la confianza, y entre los diferentes niveles de administración también se adolece de esa falta de confianza. Nosotros, la administración local, somos los hermanos pobres, somos los pequeños, ¿no? Y a veces falta confianza. Yo creo que este es otro segundo nivel que dificulta que se puedan implantar y generalizar de una manera más acelerada la interoperatividad. Y un tercer elemento, me queda 1 minuto y poco, hace referencia a la gente, ¿no? A la ciudadanía. Y muchas veces la ciudadanía no nos acaba de entender. No son los que le vemos un lenguaje ininteligible en nuestro comportamiento habitual de relacionarnos con ellos, sino que tiene que ver también cómo es tan fácil en su día a día interoperar con con las empresas, con su móvil, ¿no? Cómo pueden comprarse un billete de avión o acceder a determinados servicios sencillamente haciendo un clic, y nosotros, la verdad es que quien tiene la buena voluntad de relacionarse con nosotros a través de estos sistemas, a veces sufre bastante y no nos acaba de entender. Es un elemento complejo, ¿no?
poníamos el otro día con el equipo cuando preparábamos esta intervención a la dificultad de los tipos de consentimiento, ¿no? El sí autorizo, el no me opongo, el sí hacer el pino puente y 3 volteretas. Aquí esta dificultad para poder determinar cuáles son aquellos elementos de hacerlo un poco más sencillo, ¿no? Y también otro elemento es que tenemos elementos que ya son interoperables, pero no toda la información la proporcionamos en función de los requisitos que los diferentes niveles de administración tenemos, ¿no? Y esto creo que también dificulta el entendimiento por parte de la ciudadanía. Esto, como primera intervención, creo que estas 3 ideas. Perfecto. Gemma, ¿qué nos puedes decir tú desde AOC? Gracias, Máximo. Desde AOC puedo confirmar que, aunque no estamos dentro de los ayuntamientos, nos llegan muchas inquietudes y sus dudas. Quiero destacar principalmente 3. El tema del procedimiento. Estamos encorsetados en lo que es el procedimiento. De hecho, uno de los problemas habituales es que no saben detectar la norma y el artículo concreto donde está el dato que necesitan, ¿eh? Nos encontramos 2 problemas principales: normativa antigua o normativa no tan antigua que no tiene una visión de interoperabilidad. De hecho, hace poco tuvimos una petición de un dato que lo pedían en la solicitud, pero en la normativa tenía más de 15 años y no se contemplaba, entonces no pudimos abrir el dato, ¿no? El tema de la normativa también hemos detectado un cierto desconocimiento en procedimiento administrativo. Hay dudas de lo que es realmente un procedimiento administrativo, pero esto es una cosa más de cuore de las administraciones que yo creo que tendríamos que ponerle un punto aparte. Después, el tema de las autorizaciones es nuestro caballo de batalla. Peticiones que se autorizan o no se autorizan con la misma normativa, requerimientos, entendemos que cuesta. Pero si miramos la relación entre el convenio marco de interoperabilidad, que es un instrumento necesario para que AOC actúe como nodo y para que nos deleguen competencias, de los firmantes, respecto a los que hicieron peticiones el año pasado, solo el 49% de los que firmaron el convenio acabaron consumiendo un dato el año pasado. Creemos que esto evidencia un modelo de autorizaciones que es rígido y burocrático. Tenemos que repensar un poco entre todos, ¿no? La interoperabilidad es una herramienta básica para tirar adelante, ofrece algo muy valioso para los ciudadanos, que es oro, el tiempo es oro, y más en el siglo XXI. De hecho, el informe comparativo sobre la adopción de la Administración Digital y el cumplimiento de la Ley de Transparencia, que se acaba de publicar, se evidencia que el número de consultas no son las suficientes o no son las necesarias como las que podrían ser. Aunque tengamos servicios digitales cada vez más digitales, no se hace bastante interoperabilidad. Ahora bien, los datos han mejorado un poco. Respecto al informe del 2022, estábamos en el ámbito estatal con una interoperabilidad del 8%, en Cataluña el 16%, y en el 2023, que es el último informe, estamos ámbito estatal 15% y Cataluña el 41%. Y ya para acabar, el tema de los recursos. Muchas administraciones, ya lo ha dicho un poco Toni, tienen recursos limitados de personal, económicos, etcétera. Tenemos que repensar un poquito entre todos cómo se podría ayudar en esto, pero claro, si una administración tiene recursos limitados, ¿cómo se va a poner a interoperar? Es como la pirámide de Maslow. Primero cubre las necesidades básicas, después vamos a hacer cosas más elevadas, deseos más elevados, como es interoperar. Y ya para acabar, un punto aparte son las administraciones que yo llamo I have the power, yo tengo el poder, que es que si quieres tramitar conmigo, tráeme el documento en papel, como está pasando en registros civiles y en temas de extranjería. Lo detectamos a AOC en una encuesta que hicimos hace más de un año y aparte personalmente una persona que conozco le ha pasado trámites de extranjería, registro civil, le han pedido el volante de empadronamiento en papel. Tienes que ser muy valiente para decir, no, en un trámite de extranjería, no, yo tengo el derecho a traer el documento en papel. Rosa, ¿cómo lo veis los problemas desde la Generalitat? Buenos días. Primero agradecer a todos la posibilidad de haber participado en esta mesa redonda y bueno, yo creo que si me permitís, a mí me gustaría hacer un símil de la interoperabilidad con una orquesta sinfónica. Así a priori parece un poco extraño, pero creo que aquí en esta orquesta de la interoperabilidad tenemos
muchos agentes tecnológicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos representados en diferentes plataformas transversales, hay muchos back office consumidores, muchos back office que se integran, tenemos muchos empleados públicos con diferentes roles que hemos tenido que hacer una gestión del cambio importante, todo un tema jurídico, todo un tema de gestión de las autorizaciones, que aquí se ha apuntado y que tampoco voy a insistir. Por tanto, esto hace que necesitemos que esta orquesta funcione adecuadamente. ¿Por qué? Porque es el ciudadano quien ha venido a ver nuestra música y tenemos que funcionar bien, porque la interoperabilidad, no nos equivoquemos, afecta y tiene impacto directo en el ciudadano. Yo creo que el modelo que tenemos de plataformas de intermediación, creo que es un modelo con unos buenos pilares, que funciona, que está muy bien instrumentalizado, pero tiene sus puntos de mejora, y aquí están saliendo muchos puntos de mejora que no os voy a negar ni muchísimo menos. A mí me gustaría, por ejemplo, destacar un punto de mejora que para nosotros creo que es muy, muy claro, y es el hecho de que, aparte de esta orquesta, ¿no?, que yo defino, tenemos duetos. Tenemos duetos en el que emisor, en algún caso, ¿no?, se hace este intercambio directo entre el consumidor y el receptor de los datos. Estos duetos nos cuesta muchísimo de gestionar. Ayer mismo, no sé cuántas reuniones tuvimos que hacer para un caso puntual en el que nos sacamos la piel, en el que exactamente necesita el departamento. Entonces estamos en medio del departamento y el ente emisor, y luego cuando ya lo tienes cuadrado, cómo y de qué manera, jurídicamente cómo lo tienes que vestir. Mucho desgaste, demasiado desgaste, cuando nosotros ya tenemos un modelo de interoperabilidad basado en las plataformas, y hago así porque estamos aquí presentes, en las plataformas de intermediación, PIT, PCI y PICA, que tendríamos que aprovechar y que tendríamos que impulsar de una forma fantástica, porque a pesar de que tiene sus problemas, sabemos rápidamente cómo actuar ante incidencias y ante diferentes aspectos. Otro punto a que me gustaría también hacer énfasis es que, necesitamos introducir más servicios interoperables. Es lo que os decía, ¿no? Nuestros departamentos constantemente nos demandan más servicios y somos lentos al incorporarlo. ¿Alguna reflexión de por qué somos lentos? Bueno, somos lentos porque queremos trabajar mejor, porque hasta ahora nosotros hacíamos nuestros servicios para la Generalitat, como considerábamos, después tuvimos que pensar más allá, ¿no?, y hacerlos para todo lo que era el ámbito catalán, pero ahora tenemos que hacerlo, ¿no?, en el ámbito estatal para que las diferentes comunidades autónomas puedan interoperar. Y esto hace que, que aquí desde el Ministerio nos determinen cómo lo tenemos que hacer y de qué manera. Y claro, a veces luego vamos a aplicar a nuestros departamentos y estos departamentos pues no tienen las aplicaciones preparadas para hacerlo de esta determinada manera. Y a veces también nos ha pasado que tenemos ya servicios nosotros trabajados previamente y en nuestro catálogo, pero que en el momento en el que nos ponemos en el prisma estatal, interoperabilidad estatal, tenemos que hacer una nueva modalidad o tenemos que hacer algún cambio. Y, insisto, no lo veo como una cosa negativa porque creo que estamos yendo hacia el modelo, pero es otra a causa de que nos haga enlentecer. Y en un segundo comentar también que a veces nos cuesta como convencer, ¿no?, a los emisores de datos para que pongan los servicios, y es que realmente nada más hay, son los que salen peor parados, son los que tienen que poner sus sistemas de información, hacer sus adecuaciones, priorizar esta actuación de la interoperabilidad frente a 40.000 actuaciones que tienen porque están en un cambio directo. Yo creo que claro. Y ahí lo dejo. Gracias, muchas gracias. Bien, José Antonio, ¿cuál es tu última visión de lo que se ha suscitado y sobre todo de los problemas que te encuentras tú ahí en el Ministerio para poder ofrecer más de esos 200 datos que ya tenéis disponibles? Hola, buenos días. Buen día a todos. Lo primero, agradecer a la organización que nos haya permitido asistir a trasladar un poco nuestro parecer, nuestra opinión, nuestra experiencia, y trataré de añadir un poquitín más sobre lo que ya han comentado el resto de ponentes, ¿no? Y sobre todo en aspectos que a lo mejor no se ven, pero que también son un problema y que hay que tener en cuenta. En este caso, en un mundo en el que las administraciones tenemos un activo muy importante, que son los datos de los ciudadanos, para
prestar un servicio, tenemos que también tener en cuenta que tenemos que hacerlo de una manera adecuada y responsable. Y que esos datos, como decía Gemma, son oro puro, yo diría incluso más allá, pueden ser diamantes en bruto, ¿vale? Y hay mucha gente que puede estar interesada en poder acceder a ellos sin ser los destinatarios legítimos de esa interoperabilidad. Entonces, todo este sistema que ponemos, también tenemos que pensar muchas veces que tenemos amenazas, hay gente que está intentando acceder a los sistemas por cualquier vía, ¿vale? Cualquier vía, cuando se habilitan los mecanismos de interoperabilidad, es que una entidad local que presta un servicio final al ciudadano, pues como no lo haga adecuadamente, pues puede ser un vector de infección y un vector de ataque para que haya un robo de datos. Y esto podemos ir a las noticias y vemos cantidad de información que hay al respecto. Esto también es un aspecto negativo que tenemos que trabajar y sobre el cual se han montado muchos de los elementos que a lo mejor vemos como elementos que dificultan el proceso de autorización, la gestión de autorizaciones, esa parte burocrática que comentábamos, ¿vale? Que es necesaria, que hemos trabajado muchas veces, le hemos dado muchas vueltas y, es decir, desde un punto de vista formal tenemos muy poquito margen, lo que sí tenemos, que luego lo comentaremos en la parte de soluciones, ¿no? Y qué se está haciendo para facilitar ese proceso, que todos somos conscientes de la problemática que pone, ¿no? El intercambio de datos, o sea, el concepto de interoperabilidad llevado al aspecto específico en el que estamos nosotros de intercambio de datos, requiere un equilibrio muy delicado entre lo que es el servicio, todas las bondades que tenemos, ¿sabes? El que el ciudadano pueda ir a su carpeta ciudadana y ver toda la información que tiene, no toda, ¿vale? Porque no toda la ponemos accesible, pero sí una gran parte de la información que tiene la administración y que la pueda ofrecer, compartir, o que sabe que la administración, lo mismo que él como ciudadano puede obtenerlo, la administración puede obtener esa información y no debe pedírselo. Es decir, debe poder ejercer su derecho de decir, oye, yo no estoy obligado y tú sí estás obligado a consultar la información. Cambio importante desde un punto de vista normativo. Pensemos que muchos de los problemas que hemos ido enumerando en este pequeño periodo de tiempo son debidos a la normativa que tenemos. Bueno, yo no soy jurídico, pero cuando tenemos que desglosar si consentimiento sí, no, posición por ley, quién lo define, y un mismo procedimiento puede tener 3 formas distintas de acceder en función del dato que necesita, eso no es tecnología, es un poco el lado en el que estamos nosotros, es un tema administrativo. Tenemos 2 opciones. Nos lamentamos, lloramos y decimos que esto no puede ser, o buscamos una solución, que es un poco lo que adelantaremos a continuación, para ver cómo podemos adaptarnos, ¿vale? Y poder, un poco mi objetivo dentro de este proyecto es tratar de industrializar y tratar de poner en valor el modelo de gobernanza que tenemos para que sea más fácil el poder llegar a consumir y a intercambiar esa información. Ese es el objetivo. Si lo hacemos de una manera segura y fiable, al final, después de este proceso de cambio y ajuste, que llevamos mucho tiempo, yo llevo aquí en este proyecto casi 20 años, o sea, ya es tiempo, pues veremos que va dando sus frutos como ya lo ha hecho a lo largo de este tiempo, ¿no? Y ahí tenemos los datos que se publican en el DataUSAE, y antes de que Máximo, que le estoy viendo ahí con el hacha, me corte, pues simplemente os digo que para ver si lo estamos haciendo bien o mal, simplemente tenemos que ver un poco esas referencias, pues a premios internacionales, al consumo que se está haciendo, al incremento del número de procedimientos, etcétera, que son el reflejo de que ese es el camino por el que tenemos que seguir. Sí, muchas gracias, José Antonio. Yo os voy a robar un minuto para resaltar un poco lo que habéis dicho. Es decir, me quedo en principio con la dificultad, pero me llama con que todo se puede cambiar, lo que está en el boletín oficial, pues antes se podía fumar aquí y ahora no se puede fumar, luego tenemos los instrumentos del boletín oficial para cambiar la forma de pedir los datos, y luego me llama mucho la atención, pero que también aportaré la respuesta al final, con ese no uso de los datos que han sido autorizados y que Gemma lo dejaba en un 49%, es decir, que con lo que cuesta, hemos dicho que cuesta, que luego no se usen, pues habrá que dar también alguna respuesta y en esa también participaré. Pero antes de las series americanas se me ha olvidado deciros el dato más importante, que también saben
si estaba muerto el señor y resulta que alguien le ha falsificado el nombre, porque el gobierno gallego verifica cada año nada menos que 6 veces al año si cada gallego se ha muerto o no. Es decir, que si luego uno es capaz de automatizar la consulta de los datos, pues luego le puede dar al clic, tendrán ayudas, subvenciones que periódicamente conceden y que antes de darlas a un muerto y luego tener que reclamar, pues lo hacen. Y no os quito ya más tiempo. Bien, pues hemos hablado de los elementos que tiene el doctor No. Ahora vosotros, que os he definido yo como generales de la interoperabilidad, pues podéis aportarnos de cuáles son los instrumentos que tienen las organizaciones, vuestras organizaciones, para tratar de mejorar estas dificultades. En nuestro caso partimos de la premisa, que igual es muy genérica pero que es básica, es que el reto, la necesidad y la urgencia de la transformación de la administración es imperioso. O sea, se repite periódicamente que hemos de modernizar y mejorar, pero creo que vamos tarde, ya no hay que modernizar ni mejorar, hay que transformar la administración. Tiene que sufrir un cambio profundo. Porque una de las características que este cambio que estábamos hablando antes de los servicios digitales, en muchos casos se ha construido no en base a una reanálisis, a evaluación de lo que estamos haciendo, sino superponiendo una nueva capa. Por lo tanto, ese paso del papel al PDF, el reto pasa por evolucionar hacia el dato, ¿no? Y se ha hablado en la pregunta anterior sobre el tema de los datos. En ese sentido, en nuestro caso en concreto, nuestra apuesta es hemos de profundizar y hacer una apuesta muy importante por un modelo de gobernanza de datos y poner orden en toda esa arquitectura, porque sin unos datos de calidad, sin unos datos fiables, podemos hablar de interoperabilidad, pero si no, será muy difícil, que es lo que nos imaginamos, ese oro que hablabais antes y esa necesidad de cómo el ciudadano se puede beneficiar, pasa necesariamente por ese elemento de cambio en el modelo, cambio en la cultura del dato. Por lo tanto, abordar esa transformación, esa es una de las dimensiones que, aunque sea genérica, si eso no lo resolvemos, todo lo demás en muchos casos son pedacitos, tiritas que nos ponemos muchas veces antes de la herida. Por lo tanto, también gestión del cambio. En nuestras organizaciones tenemos profesionales que a veces no acaban de entender por qué estamos planteándole que hagan las cosas diferentes y llegan a preguntarse si es porque lo están haciendo mal. Y en muchos casos no se trata de hacerlo mal, sino que seguir haciéndolo igual de bien significa caer en la obsolescencia, o el reto es que dejemos de ser necesarios por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, cultura del dato como un elemento fundamental a incorporar en nuestras organizaciones, gestión del cambio para preparar a nuestros equipos para que aborden este proceso. No somos un país de ponerlo fácil, somos un país que habitualmente, sea por los casos de corrupción, sea por los casos, hemos ido haciendo cada vez las organizaciones más complejas. En el tema aprovechando que estamos en dimensiones nuevas, pocas normas claras que se cumplan, y que quede claro que si no se cumplen hay un zasca, y a veces todo esto lo hacemos absolutamente complejo. Otra idea es, yo que hablo desde la dimensión local, es que la autonomía local en esta dimensión de la interoperabilidad no puede ser un minifundio administrativo. Es necesario que haya respeto, por supuesto, entre los niveles de administración, lo reclamaba antes, pero creo que es fundamental ponernos de acuerdo entre los diferentes niveles de administración para saber en esos clausulados que antes os hablaba del sí, pero o el no sé cómo, pues sobre qué, para qué, cuáles y cuándo, y en ese sentido valorar la posibilidad de que se creen repositorios comunes que no nos hagan estar inventando la sopa de ajo o en función del ámbito de competencia o en el ámbito del negocio. Nosotros hemos hecho algunas pruebas articulando un decreto a nivel de alcaldía en el cual hemos intentado unificar que determinados trámites a nivel interno, los procesos de utilización se simplifiquen y no sea necesario ir haciendo un decreto para cada una de las operaciones. Bueno, con más detalles lo podríamos explicar y lo podríamos compartir con vosotros. Creemos que es un elemento importante, vamos a hacerlo fácil también internamente. Y un último elemento que creo que también es muy relevante, siempre hablamos del riesgo de la fractura digital, es que una parte de nuestros recursos en ese proceso de transformación acompañan al ciudadano, si es el ciudadano el que tiene la responsabilidad de utilizar estos dispositivos y estos mecanismos y de alguna manera le interpelan en el ámbito de la interoperatividad. Entonces, estos serían un poco algunos elementos. Un cambio imprescindible, está a un nivel de administración más alto, pero internamente en nuestro nivel de organización es fundamental que aceleremos esa gestión del cambio. Hemos de incorporar las unidades de negocio, los servicios están muy tensionados, los equipos están en el front office, lo que te piden los que están en la trinchera no te piden reflexión ni estrategia, te piden balas porque necesitan estar disparando para poder atender ese front office tan complejo. Y deberíamos de poder, pero los necesitamos incorporar para ver de qué manera incorporar esos más de 200 datos que ya podrían ser interoperables y que nos estamos centrando en unos números muy pequeños todavía.
Muchas gracias, Tony, por la precisión y al resto de los ponentes que estáis cumpliendo perfectamente. Gemma, ¿cuál es el papel que jugáis desde el consorcio teniendo implicadas a más de 2.000 organizaciones, entidades públicas aquí en Cataluña? Pues bien, yo quería iniciar la pregunta diciendo una solución práctica que creo que podía aplicar casi toda entidad local de Cataluña, según sus recursos también, que es un poco modernizar la normativa. Ya lo había hablado antes en la primera pregunta. Una acción que recomendamos desde el consorcio es nuevas normativas o modificar las normativas con visión interoperabilidad. Eso es, por ejemplo, en una base, en las bases generales, pues poner una base resumen de todos los datos que estás pidiendo en ese procedimiento o bases. Eso es muy útil de cara a pedir la autorización. Incluso ya a nivel superior o de excelente, poner el dato y el emisor de ese dato. Y eso facilita mucho la petición. Y teniendo al lado siempre el catálogo de datos y documentos que tenemos publicado en AOC para saber qué datos estamos ofreciendo ahora en Cataluña. Me ha gustado la palabra que ha dicho José Antonio de industrializar. Yo creo que industrializar lo podemos hacer comprando bases generales que nos sirvan para diferentes procedimientos. Otra iniciativa que ya estamos implementando ahora y que también la plataforma del Estado lo está haciendo es trabajando en procedimientos estandarizados que después se prevaliden y entonces sirven para diferentes administraciones, entonces sirven para la petición y te ahorras requerimientos porque esa normativa ya está preautorizada. Por ejemplo, desde AOC hemos estandarizado el procedimiento de prestaciones de urgencia social que tiene asociados muchos datos. Después, desde AOC también hacemos acompañamiento tanto a 2 diputaciones como a un Consell Comarcal para la implantación de estos procedimientos prevalidados y como novedad este año recuperaremos los consumos por lotes, ya que creemos que la interoperabilidad no tiene que ser un consumo manual e individual. Y ya casi para acabar, quería hablar he hablado antes de los recursos. Los recursos, nosotros desde AOC intentamos hacer como una red de usuarios para compartir buenas prácticas, que las hay ayuntamientos muy pequeños que han asimilado la interoperabilidad en su día a día, a pesar de que son pequeños, optimizando sus recursos. Y después un poco repensando el papel de las administraciones supramunicipales. Sabemos que en el ámbito tributario y de las sanciones de tráfico está funcionando muy bien la delegación de competencias, la gestión. Por lo tanto, tal vez tendríamos que pensar que es una iniciativa extensible a otros ámbitos, ¿no? Y ya para acabar, que me voy muy bien de tiempo, también como novedad, hablábamos de los riesgos. José Antonio también hablaba de los riesgos. Desde AOC promoveremos un nuevo vía oberta y el responsable de interoperabilidad tendrá como un cuadro de mandos donde ahí podrá ver la gestión de su ente respecto a la interoperabilidad. Y esto incluirá incluso, o sea, esta visión global podrá detectar ciertas malas praxis, como por ejemplo no poner el número de expediente o poner datos personales en el campo expediente e incluso consumos fuera de horario normal. Y yo creo que esto será de gran utilidad para los responsables para evitar ciertos riesgos. Gracias. Muchas gracias a ti, Gemma. Rosa, vosotros desde la Generalitat, ¿qué estáis trabajando? Pues nosotros tenemos un súper reto, que es el reto de empezar a consumir nuestras autorizaciones, en lugar de hacerlo hasta ahora, como lo hemos hecho justificando en base a familias, a finalidades, que en realidad eran agrupaciones. Ahora lo hemos de hacer en base a cada uno de nuestros procedimientos. Claro, esto así a priori, cuando primero nos llegó esta información, gracias aquí a nuestro amigo José Antonio, pues sinceramente José Antonio casi me da un yuyu. Pero bueno, conseguí superarlo y ahora ya hemos hecho varios evolutivos en nuestras plataformas y nos preocupa el hecho de que tenemos, que el año pasado hicimos ya a 72 millones de consultas vía PICA, que tendremos que revisar más de 1.000 procedimientos y que tendremos que volver a justificar más de 4.000 justificaciones jurídicas una a una. Entonces estamos pues como preocupados, ¿vale? Pero
también queremos ser positivos y ver que cuando nosotros nos embarcamos en este proyecto, de la mano evidentemente vuestra, que así lo estamos haciendo, estamos viendo que esto va a tener una gran utilidad. Y va a tener una gran utilidad porque a partir de ahora nosotros tendremos nuestras consultas de impermeabilidad mucho más identificadas en las gestiones. Entonces, en el momento en el que nosotros ahora nos pueda hacer una auditoría, puede haber cualquier incidencia, vamos a ser mucho más ágiles en saber exactamente qué es lo que está fallando y reconducirlo de forma mucho más rápida. También nos va a permitir ser más transparentes. Ya hemos comentado que ahora las áreas ciudadanas de los diferentes niveles que estamos aquí, se transparenta las consultas que nos han hecho las diferentes administraciones públicas, pero transparentamos muy poquito. Claro, ¿por qué? Porque no tenemos esa información de detalle y luego nos llegan alguna pregunta que el ciudadano quiere saber con detalle qué puñetas me han preguntado, ¿no?, de mí. Y cuando ahora trabajemos por código SIA, pues podremos bajar este nivel de detalle y ofrecer esta información a nuestros ciudadanos. O sea que, dentro de todo, estamos contentos. Después queremos hacer una revisión profunda interna de nuestros protocolos. Queremos hacerlo, tenemos una guía de servicios 2022, pero queremos revisarla nuevamente y queremos revisarla en dos sentidos. Sobre todo hacer foco en el dato, ¿no?, en este gobierno del dato, en que tengamos datos de valor, en que tengamos datos estructurados, en que tengamos datos actualizados, porque muchas veces se ofrecen datos, pero no están actualizados. Después el problema que tenemos, que esta consulta la he hecho y no está actualizada y tenemos que gestionarlo. Después también queremos intentar, de alguna manera, ver cómo podemos, la constante, ¿no?, de esta mesa es que nos cuesta, ¿no?, hacer estas autorizaciones que son de forma muy lentas, que a ver de qué manera nosotros podemos hacer este equilibrio entre la eficiencia y la confianza mutua entre las administraciones. Y luego, como ya yo me enrollo mucho, si lo máximo me va a pegar, solamente voy a decir que también hemos tenido que utilizar e imponer tecnología para ser proactivos y para evitar malos usos, o sea, consumos excepcionalmente altos o algunos usos de malos datos identificativos que no son los que tocan, para ser nosotros proactivos y evitar que el emisor externo venga y nos amenace con cortar el servicio, sino que nosotros seamos más proactivos. Muchísimas gracias, Rosa, por la precisión también en el tiempo. José Antonio, ¿qué hacéis además de tener 202 datos interoperables? Eso podríamos decir que es la punta del iceberg, porque al final me decís, tardamos en incorporar, ¿no? Y por otro lado me dicen, es que incorporáis datos a una velocidad que no somos capaces de... Es un poco la otra visión, ¿no? Cuando nosotros empezamos el proyecto, uno de los principales problemas que nos ponían algunas administraciones para adoptar... ¿Nos pones 4 minutos, por favor? Para adoptar un poco el uso de los servicios, ¿no?, el consumir servicios, era la excusa de, es que tengo que definir los procedimientos, y en esta transición, en este cambio en el que tienen que convivir el futuro, hacia donde queremos ir, ¿no?, y la situación actual, pues tenemos una transición, y esa transición nos va a costar, porque vamos a tener datos que le vamos a pedir en papel porque no están, con datos que ya empiezan a estar, y vamos a tener una amalgama de situaciones muy, muy complicada, ¿no? Nosotros, desde ese punto de vista, como mantra siempre hemos tenido, en este caso personalmente, en mi caso es conseguir que todos los datos posibles estén interoperables, que estén a disposición del resto de administraciones públicas. ¿Por qué? Para quitar primero una excusa, ¿vale?, y segundo, para que luego cada administración pueda ir a su ritmo. Es decir, nosotros trabajamos para tener un catálogo de servicios lo más amplio posible. Si yo echo la mirada atrás, en 2006, además en esta misma ciudad, cuando empezamos a plantear los servicios de verificación de identidad y de residencia, ¿vale?, que estamos hablando pues, mediados del 2006, para empezar a ofrecer esos primeros servicios el 1 de enero del 2007. Ninguno nos imaginábamos que podríamos llegar a tener 220 servicios y con previsión de ir incrementando. Obviamente, ese incremento pues va a seguir esa ley tan famosa que todos conocemos, que es la ley de Pareto, 80-20. Hemos empezado por lo más prioritario, hemos empezado donde más fácil nos lo han puesto los cedentes, donde ha habido esos acuerdos para poder ofrecer la información, y eso es un objetivo que sigue de manera permanente. Pero yo un poco al hilo de lo que he comentado en el resto de los ponentes, también digo, el cambio es necesario.
como dice nuestro querido Tony Nadal, ¿no?, que yo creo que todos tenemos ahí en mente, todo se puede entrenar y todo se puede mejorar. Todo lo que hacemos podemos mejorar, que ese es un poco el objetivo. Podemos mejorar los procedimientos de autorización o ver dónde hay margen de mejora, sobre todo significativo. También diría a las administraciones, este cambio nos va a costar, pero no pensemos en dame más balas, sino a lo mejor tenemos que parar, tenemos al leñador y decirle, es que tengo que cortar madera, y dices, sí, pero párate y afila el hacha, cambia la manera en la que lo estás haciendo, porque si no, dentro de 2 años o 5 años, lo que estás haciendo ahora es que va a ser imposible que puedas seguir haciéndolo. Hay que ir avanzando en ese proceso, cada administración a su ritmo, que es un poco ese proceso que nosotros acabamos delegando, ¿no?, en ese margen autoorganizativo a los distintos niveles de administración, ¿vale? Para eso luego publicamos los indicadores, como Gemma, yo estoy aquí el 45% y el resto está un poco por detrás y alguno por delante, pero yo quiero ser el primero en las próximas estadísticas que saquemos, ¿no? Ese es un poco el objetivo que hay que plantearse. ¿Cosas que hacemos? Bueno, pues aprendiendo de la experiencia, viendo dónde están los problemas, esta parte de autorizaciones que todos entendemos que la normativa es la que hay, son las reglas y el tablero de juego que tenemos. Hemos generado un catálogo de procedimientos preautorizados. Ese catálogo lo vamos a ir extendiendo. Para que ese catálogo funcione y que nos entendamos, para nosotros la regla número 1 es que la normativa fuera de ámbito estatal o lo más amplia posible. Hemos empezado por aquella que el procedimiento me permite, con una normativa estatal, cubrir a todas las administraciones públicas. Luego bajamos al siguiente nivel, que serán las de ámbito autonómico, cuando una normativa autonómico me permite ofrecer el mismo procedimiento en todas las administraciones de ese ámbito, y podríamos bajar hasta el nivel que corresponda. Con eso consideramos, aplicando otra vez nuestra ley de Pareto, que podemos tener con un 20% de los procedimientos el 80% de las necesidades de volumen de datos cubiertos. Y eso es un aspecto bastante importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque consideramos que es necesario facilitar a aquellas organizaciones que no saben, lo tienen difícil por cualquier motivo, temas tecnológicos, temas administrativos, temas organizativos, todas las soluciones posibles para que ese proceso sea fácil. Y es un poco la línea en la que estamos trabajando habitualmente por parte de las administraciones, sobre todo a nivel nacional, un poco esa labor de coordinación, ese nivel de empuje con las comunidades, con las entidades locales, ¿no? Es decir, oye, tenéis que ofrecer datos para que todo ese catálogo de servicios, o sea, esas necesidades de información estén cubiertas. Sí, pues yo muy brevemente un apunte porque se nos está yendo el tiempo volando. Hemos hablado antes de las dificultades de verificar, que se quedaban en el 49%. Os pongo el ejemplo del gobierno vasco, el que verifica 700 documentos por cada 100 vascos al año, en el 2024, y eso que ellos no tienen y no verifican datos de su agencia tributaria. Les pregunté en el año 2016 o de 2017 cómo lo hacían, automatizando las consultas. Es decir, que en el momento que tú inicias un procedimiento y pones tu firma electrónica o te identificas, si ahí se necesita datos de residencia, datos de renta, datos de discapacidad, de lo que sea, que se haga automáticamente. Con eso, además, te ganas a los empleados que no tienen que andar haciendo ni siquiera lotes, pero que me quito del tiempo. Venga, la última pregunta, para la que tenemos 3 minutos para cada ponente, que es ya... ¿qué futuro, en qué proyectos de interoperabilidad proactivos que creéis que nos va a deparar el futuro? Muy brevemente, para que nos quede tiempo para alguna pregunta y el sorteo, por favor. Muy brevemente, 2 ideas muy sencillas también, porque creo que se ha hecho referencia en 2 ocasiones a la industrialización y creo que es muy importante. Esto funciona. Y el tema es, con el equipo hablamos de si funciona, ¿por qué no lo industrializamos? ¿Por qué no tenemos esa capacidad de multiplicar y de hacer que esto que sabemos que funciona y que es una ventaja y un beneficio para el ciudadano, no lo hacemos de una manera más generalizada? El concepto de industrialización es un concepto clave, pero implica la participación necesaria de las unidades de negocio. Otro componente que yo asumo al de la industrialización es de la monetización. El consorcio AOC ya nos explica el ahorro que puede significar determinados tipos de en ese caso más genérico, trámites, ¿no? Tenemos que ser capaces de poder demostrar que detrás de una operación de interoperatividad también hay ahorro. No solo hay eficiencia, sino que incluso hay ahorro, ¿no? Y en ese sentido es un elemento también que nos ha de permitir hacer ese proceso de evangelización y de generalización de elementos que sabemos que funcionan y que en gran parte, como decía Máximo antes,
es fundamental en este proceso. Elementos concretos de cosas que estamos haciendo vinculadas a interoperatividad, aparte de lo que os he comentado antes del decreto, que internamente nos permite dar cobertura a cualquier petición, respaldándolo, por supuesto, con la normativa de aplicación en cada caso, pero que evita que cada vez que creemos un servicio tengamos que hacer un nuevo decreto. Creo que es una buena práctica y que es un elemento que estaría bien poder generalizar, porque en las tripas es muy importante también poder incorporar elementos de mejora. Y otro elemento, por ejemplo, último de los que estamos aplicando es la bonificación del IBI para familias numerosas. En la ordenanza fiscal ya preveemos que mientras se mantengan las condiciones de la bonificación o se sigan cumpliendo los requisitos, esa bonificación se puede proceder, y lo que les pedimos es si nos autorizan a consultar anualmente alrededor del mes de febrero para que este proceso de concesión sea precisamente un proceso que no requiera prácticamente intervención del ciudadano y que a través de la interoperatividad esas consultas se realicen y ese beneficio o bonificación se pueda mantener. Y bueno, también hemos tenido alguna experiencia con las altas. Esto es una de las cosas que acabamos de anunciar hace poco, la posibilidad de hacer las altas online por nacimiento. Aquí tenemos un pequeño inconveniente que hemos de acabar de mejorar sobre los datos que son interoperables, y no todos los datos que necesitamos son los que la interoperabilidad nos ofrece, pero pensamos que también hay una oportunidad aquí para poder hacer la vida un poco más fácil al ciudadano. Gracias, Tony, y ganamos 20 segundos. Gemma, ¿cómo estáis innovando vosotras? Nosotros entendemos que Vía Oberta, o siempre hablamos que es un metaservicio que agrupa diferentes emisores, cada uno con sus preocupaciones de seguridad, de protección de datos, etcétera, pero a pesar de esto, entendemos que sin interoperar no se puede innovar, no se pueden hacer servicios proactivos, automatizados, etcétera. Y entonces entendemos desde AOC, y sobre todo es un mantra que Miquel nos da a menudo, que dentro de lo que la normativa nos permite, debemos apostar por la innovación, ¿no? Entonces la creación de metaservicios es básica, o servicios llave en mano. Y quiero destacar uno que han estado trabajando mis compañeros de innovación, que es el proyecto de automatización del informe de pobreza energética. Os pongo un poco en contexto. En este momento, más o menos el 9% de la población de Cataluña tiene problemas para pagar lo que son los suministros básicos a tiempo. La Ley 24/2015 establece que para evitar los cortes de suministros, los servicios sociales municipales deben acreditar la situación de riesgo. Entonces esto se emite para comprobar esto el informe de pobreza energética, pero es realmente un trabajo titánico. Son 800 ayuntamientos, deben procesar manualmente y mensualmente datos de 50 empresas suministradoras, y eso se tiene que hacer en 15 días para emitir el informe. Entonces este piloto se basa en el uso de una plataforma que está en la nube, que permite estandarizar y automatizar la creación de este informe, reduciendo la carga administrativa de las personas de servicios sociales. Más o menos funciona de esta manera. Los servicios sociales municipales cargan a la plataforma los archivos enviados por los proveedores energéticos que contienen los contratos en peligro de corte. Entonces, una vez cargados, la plataforma realiza automáticamente las consultas de interoperabilidad en Vía Oberta para obtener los datos necesarios para elaborar el informe. Se consultan 7 servicios de Vía Oberta, hasta 30 consultas diferentes o verificaciones diferentes, entre las que hay renta, discapacidad, dependencia, ayudas sociales, etcétera. Por lo tanto, una vez validada la información, se genera automáticamente el informe y se firma con el sello electrónico del ente. Los resultados en estos momentos, 1 año y medio después del piloto, está en funcionamiento en 11 áreas básicas y 10 ya lo han incorporado en su día a día. Y si tenéis más interés en el tema y queréis saber los retos superados y los retos futuros, mañana mi compañera Elena, en la Plaza de la Revolución a las 9:15, hablará con más extensión sobre este tema. Muchas gracias. Pues Rosa, vosotros, la Generalitat. Sí, la Generalitat, pues estamos apostando en 3 líneas. La primera línea es una línea tecnológica, de mejoras tecnológicas, que se basa en la SAPI, que ya es conocida, ¿no?, por muchos de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos al introducir estas tecnologías de integración? Nos va a permitir integraciones con nuestros back office consumidores, van a ser mucho más rápidas, mucho más eficientes, nos va a permitir relacionarnos con back office más modernos, que ahora, por la forma que tenemos de hacerlo, no es viable, y nos va a permitir
permitir que estos más de 40 back office que ya tenemos integrados también puedan evolucionar y seguir relacionándose con nosotros. Otro aspecto y línea que nosotros consideramos que es muy interesante y que la estamos abriendo es utilizar una plataforma que es la plataforma transversal de datos, la PTD, con fines para la interoperabilidad. Entonces, la plataforma transversal de datos, para hacerlo de forma muy rápida, sería pues como un lago de datos, ¿no? Pero un lago de datos gobernados. Entonces, ¿qué nos permite? Pues nos permite, el hecho de que estén centralizados estos datos, nos permite ofrecer servicios de interoperabilidad mucho más rápidos. Entonces, para nosotros esto ya es un avance muy importante. También, aparte, nos va a permitir ofrecer servicios de interoperabilidad con un valor añadido, ¿no? Que le puedas introducir cierta lógica. Y eso para nosotros será un gran plus. También nos va a permitir hacer servicios de interoperabilidad más personalizados. ¿Por qué? Porque en este lago que tenemos, tendremos datos de diferentes sistemas de información, pero de forma aquí centralizados, a los que nosotros podremos pescar estos datos y poder hacer platos más al gusto de nuestros consumidores, que son los ciudadanos, que no nos olvidemos que es para quien estamos nosotros trabajando. Después también la tercera línea en la que nosotros también apostamos, que yo creo que la vamos a escuchar en este congreso más de 300 veces, pues es la IA, ¿no? La inteligencia artificial. Y ahí también estamos en línea, ya hemos empezado a hacer estudios de poder revisar de las fichas que tenemos nosotros de los trámites, donde tienen la ficha, toda la información de los trámites que tenemos disponibles, pues nos va a permitir hacer como en sentido cariñoso de poli bueno y de poli malo, ¿no? De poli malo en el sentido porque identificaremos qué servicios estamos ofreciendo en nuestros catálogos y nuestros departamentos todavía no los están ofreciendo, no los están consumiendo. Entonces, reconduciremos esta situación, evidentemente, pero también nos va a permitir identificar quiénes son aquellos servicios potenciales que tendríamos que incorporar a nuestro catálogo. Y estos servicios potenciales pues pueden ir en línea, como estaba explicando aquí Gemma, pues desde metaservicios, pero minimizados, en el que estamos a veces acostumbrados a que necesitamos un dato y recuperamos 33, no, recupera aquel que absolutamente necesites. Y después también los metaservicios más maximizados, que serían estos en los que con servicios ya que están existiendo, que puedas con una sola petición pues tener un resultado, o incluso hacer servicios en el que tengan algún cierto algoritmo o alguna especificación más. Yo, para concluir, diría que con la inteligencia artificial, en la que creo absolutamente profundamente, y con estos niveles de cambios tecnológicos y esta plataforma, creo que la Generalitat vamos en buena línea. Muchas gracias, Rosa. Pues José Antonio, tu turno. Buenas. Pues para concluir, y no es fácil, porque al final, esto de ir al final de todo el proceso, pues te van contando determinados aspectos y casi me veo más obligado a cambiar el guión, ¿no? Y improvisar un poco sobre las cosas que han ido comentando los ponentes anteriores, ¿no? En el caso de Gemma, ¿no? Que me comentaba bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Comentábamos el del IBI. ¿Vale? Yo, a nivel de futuro, una de las cosas que hemos planteado desde hace tiempo, o sea, esto no es de hoy, y que sí se puede hacer, y que el problema es más burocrático desde el punto de vista de que las administraciones tengan esa voluntad, las que están involucradas, es una gestión más eficiente de lo que son los eventos vitales. Desde el nacimiento yo puedo gestionar un montón de eventos y de trámites y dispararlos porque tengo esa capacidad y tengo esa información. Al final lo que necesito es ser capaz de mover los datos eficientemente, ya no solo para consultar, en este caso, sino para trasladarle a ese ayuntamiento que ha nacido mi tercer hijo, por lo tanto tengo derecho al título de familia numerosa que acabo de solicitar en la comunidad autónoma pertinente y según me lo reconoce, voy y le pido la deducción en el IBI, pero también me voy a la agencia tributaria y le digo, oye, esos 50 euros por nacimiento me los apuntas, ¿no? Y todo eso desde el hospital. Eso está puesto encima de la mesa, no es una cosa que es ciencia ficción, otra cosa es lo que nos cueste, pero no desde el punto de vista tecnológico, que cuesta, pero es un precio que estamos todos dispuestos a pagar.
Otro aspecto que comentaba Gemma, ¿no? El tema de las autorizaciones, este ejemplo que ha puesto de tengo un trámite, es el mismo trámite o el mismo servicio, la misma necesidad para distintos ayuntamientos, ¿no? Para calcular el índice de pobreza energética o de vulnerabilidad de las personas, es un claro ejemplo de esa apuesta que hemos hecho nosotros por industrializar ese catálogo en el cual hemos complementado desde hace ya unos años ofreciendo una serie de servicios que denominamos prealtas o preautorizaciones, ¿vale? Para que sobre todo las organizaciones como la OC, que aglutina, que presta servicio como nodo de interoperabilidad a distintas administraciones públicas, nos enchufe automáticamente, sin pasar por la vía que tenemos ahora del centro de servicios, que es manual, que hay un operador, para que vaya directamente a las tripas de nuestro sistema y automáticamente, como sabemos qué procedimiento son esas 200 solicitudes, seleccionarlos todos y autorizar. O sea, de verdad, una de las cosas que creemos es que esa es la vía para conseguir ese nivel de industrialización. Hay cosas que no podemos saltarnos, tiene que estar justificada la necesidad, la normativa tiene que ser correcta, pero si podemos autorizar 200 de golpe, mejor que 20, y si podemos hacerlo con 2000, mejor todavía. Y luego, para terminar, pues con otro apunte de lo que comentaba Rosa y complementando ese proceso, ¿no? Pues ¿qué sería un proyecto a día de hoy si no habláramos de inteligencia artificial? O sea, está claro que todos estamos haciendo cosas de inteligencia artificial, aunque solo sea para decir que estamos ahí. Nosotros hemos lanzado 3 iniciativas respecto a este proceso de interoperabilidad. Uno es para poder tener un sistema que nos permita tanto dar soporte a quien nos está pidiendo autorización y le digamos, va bien, va mal, esto lo puedes pedir, esto no lo puedes pedir. En un futuro sería, dame el procedimiento que necesitas y yo te voy a sugerir en función del ámbito, o sea, muy breve, donde estés. Antonio. Dame 30 segundos, por favor, máximo. Para poderte sugerir, incluso pre-rellenarte la solicitud, incluso empezar casi a tramitar hasta donde podemos llegar. Y el siguiente nivel es todo el tema de soporte. Todos los procesos, que al final la interoperabilidad en general, ¿vale? Para el intercambio de datos y para otras cuestiones, requiere un nivel de soporte. Todo ese proceso de soporte, automatizarlo en la medida de lo posible para liberar esa carga de trabajo a las personas, para que sean más especializadas en aquello que la máquina a día de hoy no nos puede ayudar y mejorar el servicio que se presta. Esos son los 3 elementos en los que estamos focalizando los esfuerzos, además de incorporar más servicios para que la gente pueda decir que todo está interoperable. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero vamos a ver si damos un turno de varios turnos de palabras para los que levantéis la mano. Preguntas muy concretas para que las respuestas sean concretas y vamos a ir sacando los números para hacer el sorteo también cuando sean las 12 y 14 minutos. A ver si tenéis preguntas. El mejor indicador de cómo ha ido una conferencia para mí es si tenemos o no tenemos preguntas, o sea que por favor animaros para que nos animemos nosotros también a valorar que nos habéis entendido. Sí que os pido eso, que sean preguntas concretas, incluso si dirigís a cuál de los ponentes, pues así damos más tiempo a más preguntas. Hola, buenos días. Bueno, soy de la Diputación de Barcelona y bueno, una pregunta para todos, ¿no? Yo creo que Gemma dijo que hay muchos ayuntamientos que acceden al servicio y no consumen, un poco también porque yo creo que se dan información de datos, pero eso es una evidencia jurídica y después de estos datos, ¿cómo se guardan en los expedientes? Es decir, en este sentido, yo creo que dentro de las organizaciones, aún la parte jurídica no entiende muy bien que esos datos realmente es una evidencia jurídica y no requieren ese documento como tal que sale, ¿no?, como consulta. Entendido. Como mucho responder 2, por favor. No sé si quieres llamar a José Antonio, yo creo que igual, ¿no? Cojo el testigo y cogemos el toro por los cuernos, ¿no? Como se suele decir. Efectivamente, ese es un problema que tenemos de cómo vemos esa visión, ¿no? Porque estamos pensando más en los problemas que podemos tener, porque no tenemos esa evidencia, ¿no?, que en las ventajas que eso nos aporta. En la ley se va, si no está contemplado en la ley 39, porque yo creo que lo metimos en el reglamento, se va a contemplar que una transmisión de datos tiene el mismo valor que el certificado. De hecho, estamos trabajando en la modificación a día de hoy, que saldrá en breve, precisamente para hacer esa aproximación, ese cambio al dato, porque la propia ley 39 sigue hablando de el ciudadano no aportará los certificados, y no, vamos a cambiar esa aproximación para que directamente estemos hablando del dato.
¿vale? Aparte que jurídicamente esa batalla y técnicamente ya desde el 2011 la trabajamos para que aportar los mecanismos en todo el proceso para garantizar las garantías. Rosa, Gemma, ¿queréis decirle algo? Por si hay alguna pregunta más. ¿No? ¿Y esto, queréis decir algo vosotras? Venga, ¿alguna pregunta más? Yo si quieres luego afuera te amplío lo que necesites. ¿vale? Efectivamente, eso para el siguiente café. Tengo el tren de vuelta a las 8, hasta las 8 soy todo vuestro. ¿Alguna pregunta o hacemos el sorteo? Venga. Bueno, perdón, ¿eh? Nos queda un minutito. Hago la pregunta y hacemos el sorteo. Mira, yo vengo del Instituto Català de la Salud y una de las cosas que nos preocupa, evidentemente, ya no son la interoperabilidad de los datos a nivel estatal, sino que ahora está la normativa que tiene que ser a nivel europeo también. ¿Esto lo tenéis en mente? O sea, no solo a nivel de salud, sino en otros aspectos. No sé si termino de entender la pregunta, te contestaré en dos aspectos. Uno, si la normativa europea habilita el intercambio entre administraciones del ámbito nacional, se acepta sin problema. Es decir, si viene porque entendemos que se traslada directamente a nuestro marco jurídico y punto. Si estás planteando el intercambio de datos a nivel europeo, ¿vale? Ahí te diría que se está trabajando a nivel de los distintos países de la Unión Europea para habilitar ese intercambio de datos, ¿vale? Hay un proyecto amparado dentro de lo que sería el Single Digital Gateway, ¿vale? Y el reglamento del SDG, ¿vale? Que pasa que habilita una serie de datos, bueno, desde mi punto de vista técnico, pues también creo que se mezclan un poquito entre lo que es un servicio de datos, un dato y un procedimiento administrativo, mezclan un poco el concepto, pero sí se están sentando un poco las bases para habilitar esos procesos de intercambio de datos. Complementariamente, en general, en distintos ámbitos verticales, como puede ser salud, pensiones, tráfico, etcétera, sí están habilitados otros mecanismos de intercambio de información, pero suelen ser mucho más sectoriales, ¿no? Que suelen ser más eficientes. Que te busquen en la sanidad también. Que es que veo que están entrando, Gemma, saca dos números y aquel que tenga el número... Me ha prometido Miquel, ¿no? Que ponía ahí un stand para que yo os atienda tranquilamente. Bueno, no, que Sandra, me parece que eras tú la que ibas a sacar los números. Sí. Maxi. El sorteig, recordem que heu de recuperar aquell numeret petit que us han donat a l'entrada de l'auditori, sí, i que hem dipositat les matrius en aquest got, transparent, i que és l'Andrea qui, doncs, y la pregunta la tenéis arriba, la que tenéis que responder, ¿Cuál es el servicio que está más interoperable, que ha sido más interoperado en el año 2024, aquí en las administraciones catalanas? Vale, el número ha sido el 311. El 311, que levante la mano y que diga cuál es el que considera que ha sido el dato más consultado por las administraciones catalanas dentro de Vía Oberta, dentro de la plataforma de verificación. El número 311, la persona que el té, sisplau, si és tan amable d'aixecar-se. No? Anem al següent, doncs, Andrea. 274. 374. 274, ¿lo tenéis? 69. El 69. Que nos dice que ¿cuál es el servicio? Número 10. El número 10. Seguim rodant números. El 10, tampoc. Se lo van a llevar los ponentes. Les voy a hacer el sorteo a los ponentes. Dos opciones más. Dos opciones y no quitamos más tiempo ya que pasan 2 minutos y me gusta ser escrupuloso. 78. 78, 78. Nada. El último. Se lleva las 2 botellas. A veure si tenim sort i ara sí. 12. El 12. Sembla que sí. Aquesta noia d'aquí, has aixecat la mà? ¿Sí? El 12, por deferencia uno más. Sí, 12. Un aplauso. Tenemos 12. Tenim la dotzena. Bé. Sí, una miqueta de llum per al company que ens pugui respondre i et veiem. Gràcies. Yo diría inserso. Bueno, yo creo que está un poco alejado, pero basta que has estado hasta el final y como me dice Rosa, te lo vamos a dar. Tenía truco y tiene truco porque resulta que el dato más verificado, como digo, dentro de la plataforma nacional, porque por fuera se miran los datos de la renta, es el de la DGT.
¿Creéis que cuando se consultan datos de la DGT es pensando en el servicio o es pensando en recaudar? Y aquí lo dejamos. Muchas gracias. Buena, muy buena. Muchísimas gracias a Máximo por esta moderación y estos ponentes que nos han acompañado: Rosa Gallego, José Antonio Usamio, Toni Merino y Gemma Barona.